Me llamo Marisela Tinajero. Tengo 34 años. Vivo en Truckee, California. Mi familia es de Tepatitlán, Jalisco. Mis abuelos paternos llegaron a California en 1972. La llamada llegó un miércoles a las 4:30 de la mañana. Cuando vi el nombre del licenciado Genaro Hinojosa, el abogado de mi abuelo, en la pantalla del celular, supe que algo terrible había ocurrido. Nadie llama a esa hora para dar buenas noticias. Contesté con las manos temblando y escuché una frase que todavía resuena en mi cabeza. Mis abuelos habían muerto en un accidente en la Interestatal 80 mientras regresaban de una boda en Sacramento. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Durante varios minutos fui incapaz de hablar. Mi abuelo Anselmo y mi abuela Felicitas Beltrán no eran solamente mis abuelos. Eran las personas que me habían criado cuando mis papás estaban demasiado ocupados con sus propios problemas. Eran mi hogar. 3 días después se celebró el funeral. La lluvia caía sin descanso sobre el cementerio chiquito junto al lago Dane. Observé a mis tíos, a mis primos y a mis propios papás llorar enfrente de los asistentes. Parecían destrozados. Pero yo conocía a esa familia mejor que nadie. Había visto demasiadas discusiones sobre dinero durante años. Había escuchado demasiadas veces a mis tíos preguntar cuánto valía la casa del lago, cuánto dinero tenían mis abuelos ahorrado, y quién heredaría la cadena de restaurantes que mi abuelo había construido en Sacramento. Mientras todos fingían tristeza, yo tenía la incómoda sensación de que algunos ya estaban pensando en la herencia. La casa del lago había sido el lugar más importante de nuestras vidas. Mi abuelo Anselmo la construyó con sus propias manos 42 años atrás en una loma con vista al lago Dane. Era una propiedad enorme rodeada de pinos altos, con un muelle privado y vista impresionante del agua. Ahí aprendí a nadar, a pescar truchas y a manejar una lancha de motor. Ahí celebrábamos cada cumpleaños y cada Navidad. Para mí era mucho más que una propiedad. Era el último lugar donde todavía podía sentir la presencia de mis abuelos. Una semana después del funeral, el licenciado Hinojosa reunió a toda la familia para la lectura del testamento. La tensión podía sentirse en el aire. Mis tíos llegaron vestidos como si fueran a una reunión de negocios. Mis primos apenas ocultaban su ansiedad. Yo me senté en silencio al final de la mesa. El licenciado comenzó leyendo varios documentos y repartiendo algunos bienes menores. Después hizo una pausa y abrió una carpeta diferente. Recuerdo perfectamente cómo todos se inclinaron hacia adelante. La casa del lago, la cadena de 5 restaurantes, Beltran's, y el resto de los activos principales serán heredados por una sola persona. Por decisión expresa de Anselmo y Felicitas Beltrán, la heredera única será Marisela. El silencio fue absoluto. Nadie reaccionó durante unos segundos. Era como si las palabras no hubieran sido comprendidas. Luego comenzó el caos. Mi tío Edmundo fue el primero en pararse. Eso es imposible. Mi mamá Carmela se quedó mirando al abogado con los ojos abiertos. Debe haber un error. Mi prima Brígida empezó a llorar. Todo para ella. El licenciado Hinojosa mantuvo la calma. No existe ningún error. Sus papás dejaron instrucciones muy claras. Yo apenas podía procesarlo. No esperaba aquello. Sabía que mis abuelos me querían, pero jamás imaginé que me iban a convertir en la única heredera. Entonces el licenciado leyó una carta escrita por mi abuelo Anselmo. En ella explicaba que durante los últimos 12 años yo había sido la única persona que los visitaba regularmente, la única que los acompañaba a sus citas médicas en el Sutter Medical Center y la única que estaba presente cuando necesitaban ayuda. También escribió algo que hizo que varias personas bajaran la mirada. Marisela nunca vino por nuestro dinero. Vino porque nos quería. Cuando terminó de leer, la sala quedó en silencio. Pero ese silencio no duró mucho. Apenas salimos del despacho, comenzaron las llamadas. Mi tío Edmundo me llamó egoísta. Mi prima Brígida dijo que estaba robando lo que pertenecía a toda la familia. Mi mamá insistió en que una buena hija comparte la herencia. Durante días recibí mensajes, correos y llamadas. Todos tenían el mismo objetivo: convencerme de renunciar. Cuando comprendieron que no iba a hacerlo, cambiaron de estrategia.
Una tarde llegué a la casa del lago y encontré varios carros estacionados enfrente de la entrada. Mi familia estaba ahí. Edmundo tenía una carpeta llena de documentos. Tenemos que hablar. Entraron sin invitación y se sentaron en la sala principal. Entonces escuché algo que me dejó helada. Esta casa debería pertenecer a todos, dijo Edmundo. Lo justo es que la abandones mientras resolvemos esto. ¿Abandonarla? Sí. No puedes quedarte aquí. Miré a cada persona presente. Nadie parecía incómodo. Nadie parecía pensar que aquello estaba mal. Mi propia mamá evitó mirarme a los ojos. Marisela, mija, quizás sea mejor para todos. Por primera vez comprendí que no estaba negociando. Querían sacarme. Querían quedarse con la casa del lago y estaban convencidos de que podían lograrlo. Cuando les ordené que se fueran, Edmundo sonrió con una tranquilidad que me puso los pelos de punta. No te preocupes. Esto apenas empieza. Aquella noche cerré todas las puertas de la casa. Me senté enfrente del lago observando el reflejo de la luna sobre el agua. Intentaba entender cómo la familia que había conocido toda mi vida podía transformarse tan rápido. Sin embargo, lo peor aún no había ocurrido. A la mañana siguiente descubrí exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi familia. Cuando salí de la casa del lago, encontré una camioneta estacionada junto a la entrada principal. 2 hombres desconocidos estaban tomando fotografías de la propiedad mientras Edmundo hablaba por teléfono. En cuanto me vio, sonrió como si ya hubiera ganado. Me acerqué y le pregunté qué estaba pasando. Su respuesta fue simple y escalofriante. Estamos preparando la transición. ¿Qué transición? La de la propiedad. Cuando finalmente la recuperemos. Le recordé que el testamento era legal y que el licenciado Hinojosa había dejado todo perfectamente claro, pero Edmundo parecía demasiado seguro de sí mismo. Eso lo veremos. Durante las siguientes semanas comenzaron a aparecer problemas. Un vecino me comentó que alguien estaba difundiendo rumores sobre mí en el pueblo. Según esas historias, yo había manipulado a mis abuelos durante años para quedarme con todo. Algunos conocidos dejaron de saludarme. Otros comenzaron a mirarme de forma extraña. Mi familia estaba construyendo una narrativa donde ellos eran las víctimas y yo la villana. Entonces llegó el golpe más fuerte. Un viernes en la tarde encontré una notificación legal pegada en la puerta de la casa. Mi corazón se aceleró. Mis tíos habían presentado una demanda para impugnar el testamento. No solo querían el dinero, querían quitarme la casa. Llamé inmediatamente al licenciado Hinojosa. Escuchó todo con calma y me pidió que no reaccionara impulsivamente. Marisela, conserva la calma. Están intentando echarme. Lo sé. ¿Y ahora qué hago? Hubo unos segundos de silencio. Entonces dijo algo que jamás voy a olvidar. Cuando ellos den el siguiente paso, vas a hacer exactamente una llamada. A mi número directo. No grites. No discutas. No amenaces. Solo dame la dirección y la hora. Yo me encargo del resto. No entendí completamente a qué se refería, pero confié en él. Durante los días siguientes, mi familia se volvió más agresiva. Mis papás dejaron de hablarme. Mis primos publicaban indirectas en redes sociales. Edmundo le aseguraba a todo el mundo que muy pronto iba a recuperar la propiedad. Después ocurrió lo que parecía el golpe definitivo. Una mañana llegaron varios vehículos enfrente de la casa del lago. Reconocí inmediatamente a mi tío Edmundo, a mi mamá Carmela, a 2 de mis primos, y a varias personas más. Venían preparados. Edmundo llevaba documentos en la mano. Se acabó, Marisela. ¿De qué hablas? Vamos a tomar posesión de la propiedad. Lo dijo enfrente de todos como si realmente fuera el dueño. Intentaron entrar al terreno por la fuerza. Uno de mis primos incluso comenzó a darle órdenes a los trabajadores que habían contratado para cambiar las cerraduras. Yo observé todo sin moverme. Por dentro estaba nerviosa, pero también recordaba exactamente lo que el licenciado Hinojosa me había dicho. Haz una sola llamada. Nada más. Saqué el celular. Edmundo se rió. ¿Vas a llamar a alguien para que te salve?
No respondí. Marqué el número directo del licenciado. Le di la dirección y la hora. 92 segundos de conversación. Sin gritos. Sin amenazas. Sin discusiones. Cuando colgué, guardé el celular. Edmundo volvió a sonreír. ¿Eso era todo? Sí. Entonces ya terminamos aquí. Tienes razón. Ya terminó. 12 minutos después aparecieron 3 SU versus negras por el camino principal de tierra. La sonrisa de Edmundo desapareció. También la de todos los demás. Los vehículos se detuvieron enfrente de la entrada. Del primero descendieron el licenciado Hinojosa y otro abogado. Del segundo bajaron 3 representantes del fideicomiso administrado por el banco de mi abuelo. Y atrás de ellos apareció una persona que ninguno esperaba ver. Don Reinaldo Valdovinos, el antiguo socio empresarial de mi abuelo Anselmo desde 1982. Dueño actual del Banco Comunitario Sierra, uno de los bancos regionales más grandes del norte de California. Hombre respetado por toda la región y especialmente por las familias mexicanas de Sacramento. Al verlo, Edmundo palideció. Los abogados caminaron directamente hacia nosotros. Uno abrió una carpeta gruesa. Tenemos registros de múltiples intentos de interferencia en una herencia legalmente ejecutada. El rostro de mi mamá perdió el color. Tenemos declaraciones de 3 testigos vecinos. Mi prima Brígida bajó la mirada. Tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad de la propiedad. Edmundo dejó de hablar. Y también tenemos evidencia documentada de intentos de ocupación ilegal de esta propiedad por parte de personas que no figuran en ningún título. El silencio fue absoluto. Por primera vez nadie tenía nada que decir. Entonces don Reinaldo dio un paso al frente. Anselmo sabía que esto podía ocurrir. Todos lo miraron sorprendidos. Por eso me llamó hace 14 meses. Y dejó instrucciones adicionales. El licenciado Hinojosa sacó otro documento. Era una carta. Una carta que mis abuelos habían pedido que solo fuera revelada si alguien intentaba desafiar su voluntad. La carta era breve pero devastadora. Mi abuelo escribió que conocía perfectamente las verdaderas intenciones de algunos familiares. También escribió que cualquier intento de presionar, intimidar u ocupar la propiedad demostraría exactamente por qué había tomado su decisión. Nadie pudo responder. Nadie pudo discutir. Porque todo lo que decía era verdad. Aquella misma tarde, los abogados dejaron claro que continuar con las acciones legales tendría consecuencias económicas enormes para quienes las promovieran. Don Reinaldo agregó que el Banco Comunitario Sierra estaba preparado para apoyar legalmente a la heredera única en cualquier corte del estado. La reacción fue inmediata. Mis primos se fueron primero. Después mi mamá, sin mirarme. Finalmente Edmundo. Antes de subirse a su carro, me lanzó una mirada llena de odio, pero también de derrota. Sabía que había perdido. Y sabía que esta vez no podía culpar a nadie más. Cuando el último carro desapareció por el camino, me quedé sola enfrente del lago. El viento movía suavemente los pinos. El agua reflejaba la luz del atardecer. Por primera vez desde la muerte de mis abuelos, respiré tranquila. No porque hubiera ganado una propiedad, sino porque había protegido lo que ellos me habían confiado. Aquella casa nunca fue realmente sobre dinero. Era sobre amor, sobre lealtad, sobre la diferencia entre quienes aparecen cuando necesitan algo y quienes permanecen cuando no hay nada que ganar. Miré el muelle donde mi abuelo Anselmo me había enseñado a pescar truchas cuando era niña. Y sonreí. Mi familia intentó echarme de la casa del lago de mi abuelo. Creyeron que podían intimidarme. Creyeron que podían reescribir la voluntad de 2 personas que habían trabajado toda una vida para construir algo especial. Pero una sola llamada lo terminó todo. Si esta historia te llegó, dale like, suscríbete al canal, y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Hasta la siguiente historia.